Bueno, y ahora, como anticipábamos recién, estábamos aquí en el piso con el doctor Roberto Parodi, adjunto de la Cátedra de Clínica Médica y coordinador del Servicio de Clínica del Centenario y presidente del Foro de Medicina Clínica de Argentina. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián, y buenos días, Martín. ¿Cómo va? Un gusto bien? estar acá. Bueno, y aparte, claro, amigo de la universidad también, hijo de la universidad pública. Absolutamente. Me identifico, mi segunda casa, la Facultad de Medicina, a veces la primera, pero muy identificado y mucho sentimiento puesto ahí. Bien, vos no sos de acá de Rosario. No, soy de Pergamino, de 120 kilómetros, provincia de Buenos Aires, pero ya de los 17 años me vine a Rosario, sacando cuentas ya tengo mucho más de rosarino que de pergaminense. Y una ciudad que me gustó del primer día y que la siento como propia. ¿Y cómo es en las ciudades así que no tienen universidad, digo, la vida post escuela secundaria, adolescencia, digo, hay algunas decisiones a tomar? Sí, totalmente. Es dejar, yo ahora que tengo hijos que se aproximan a la edad universitaria, me siento en lugar de los padres cuando uno se va a los 17 años, que uno en ese momento se siente grande y maduro, y yo digo, si mi hijo se me va ahora afuera me moriría, pero es dejar el hogar, dejar el entorno de la familia y venir a una ciudad más grande y un desafío, pero que sirve muchísimo, creo, para madurar y desprenderse del núcleo. En la historia de los compañeros de la infancia, casi todos nos hemos ido de Pergamino porque recién ahora hay algunas, en los últimos años, algunas universidades y facultades, y casi todos volvieron de alguna manera. Sin cuento de los 20 compañeros de secundaria, yo acá en Rosario, 2 en Buenos Aires y todos han retornado a Pergamino. Pero bueno, son elecciones que uno toma. ¿Retornados después de hacer una carrera universitaria? Claro, sí. Médicos, abogados, ingenieros agrónomos, algunos se quedaron directamente en Pergamino, comerciantes, de todo. Pero casi todos hoy están en Pergamino. Bien. Y bueno, ¿cómo es la elección de venir acá y a estudiar medicina también? Digo, para irnos relajando y después nos metemos más en la materia. Sí, me encanta. A ver, duda si es realmente vocación. Yo vengo de un padre médico y una madre farmacéutica, es decir, que fue criado en un ambiente de donde hubo medicina, salud, pacientes. Mi infancia la pasaba en la farmacia de mi madre, a media cuadra del consultorio de mi padre. Me gustaba, lo elegí, y yo siempre digo que me convencí de ser médico recién recibido. Es decir, en la facultad uno tiene dudas, hasta piensa a veces en dejar, y si no se equivocó de camino. Y cuando empezás a ejercer la medicina y en lo particular la clínica médica, en ese instante donde se terminaron las dudas y me sentí que es lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. Bien. Vos terminaste la carrera y hiciste la especialidad acá en Rosario, ¿en el mismo Centenario? Sí, soy un producto 100% Centenario. Bien. Desde el cursado en la facultad, después medicato en el Centenario, rindo para la residencia y puedo elegí el Centenario, jefe de residentes, después instructor de residentes, bueno, y ahora coordino a los instructores y el servicio de clínica, y tenemos residentes, formación de posgrado, y docente de la cátedra desde ya hace 2003, 16 años ya. A ver, clínica médica, uno en general piensa que los médicos son clínicos, pero vale siempre aclarar que clínica médica es una especialidad dentro de... Una vez finalizado, son 3 años, en mi caso con jefatura de residencia, 4 años de la especialización en clínica médica. Siempre la gente te pregunta, ¿qué sos clínico? No hiciste nada. Claro, no hiciste nada. Por eso refuerzo esta diferenciación, ¿no? Sí. A veces nos enojaba a los clínicos cuando te decían eso, pero de alguna manera... Y es una especialidad, digamos, ardua, ¿no? Sí. O sea, bueno, contá un poquito vos. No, nuestro rol, nos paramos de otro enfoque, es decir... fuimos declarados casi en extinción o con probabilidades de muerte ya por el periodo de posguerra. Hay una editorial muy conocida de British Medical de 1955 donde dice que había una explosión tan alto del conocimiento científico que hacía que era imposible que en una sola persona se concentrara todo ese conocimiento, con lo cual la medicina iba derivando cada vez a especialidades y subespecialidades, y está bien que así fuera, porque hay escenarios que son
de que hay que tener un conocimiento muy profundo de la patología para actuar, y como que ya no perdía el rol el clínico ante esta subespecialización. Y después se fue en los últimos 20, 30, una vuelta de rosca, de vuelta al médico clínico con sus particularidades, que son un enfoque más longitudinal del paciente, es decir, seguirlo a lo largo de toda la vida, desde la adolescencia y acompañarlo hasta los finales de la vida. Una cuestión más de integralidad, de conocerlo en el todo, con otro enfoque, con alguna cuestión más superficial y no tan profunda. Hay a veces que dicen, tuvieran número y porcentaje, no sé a dónde sale, que el clínico puede resolver el 70, el 80. Pero bueno, una gran cantidad de problemas de todos los días lo puede resolver un médico clínico de referencia al paciente, que lo conoce desde este punto de vista más integral, con la familia, el entorno, su trabajo, donde vive, sus rasgos sociales, psicológicos, e interaccionando muy bien con las especialidades, es decir, un rol de coordinador. No han puesto esta cuestión a veces con un dejo de vanidad el maestro de orquesta, o coordinando las demás especialidades, pero creo que hoy en día el paciente ha visto la necesidad de tener un médico de referencia, un médico clínico, que lo conozca integralmente, que lo acompañe, que le diga en este momento necesitamos una consulta, y tenerlo de referencia. Y ese es nuestro rol principal. Yo he visto un poco en referencia a esto y digamos los contenidos de clínica médica en ese sentido, entonces son digamos, para tener esta mirada más integradora o más amplia, son enormes. Y digamos, a mí siempre me llamó la atención que cuando uno va a las reuniones, a los seminarios de clínica médica, uno ve esta exposición longitudinal, diría, como vos lo estás planteando, con todos los elementos que tiene un paciente, pero además cuando uno empieza a escuchar todos los planteos diagnósticos y todo, se empieza a dar cuenta lo grande que es, ¿no? La dimensión que tiene en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a volúmenes de contenidos. Eso lo perciben así. Sí, tal cual. Hasta los alumnos a veces nos reclaman cuándo se termina esta materia, hasta dónde llega. Y bueno, y la sufren un poco, pero digamos, uno donde puede integrar el conocimiento de las distintas patologías. Y sí, es amplio. Los clínicos nos gusta mucho siempre estar estudiando y actualizándonos, y uno se nutre también mucho de la interacción con las especialidades. Yo tengo un paciente que complejo, complicado, que tiene veo que su patología va por este lado. Voy, me siento, hablo, como he hablado a veces con Martín cuando tenemos alguna biopsia, algún examen que nos genera dudas, y intercambiamos, y eso también nos ayuda a nutrirnos mucho, y ese intercambio. Y cada uno da su enfoque, y esos son absolutamente complementarios. Sí, es grande, abarca mucho, y nos gusta lo que hacemos. Igual, aún así, las patologías comunes y repetitivas, uno donde más formación tiene, que es claro, lo que tiene que ver todos los días. Estoy pensando, un poco vos hablabas de que de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de instrumentos y demás, de alguna manera parecía que la clínica médica estaba como destinada a desaparecer. Extinguirse, sí. Y ahora hay una vuelta. Digo, ¿cuáles son los instrumentos que tiene el médico clínico para con el paciente y que lleva adelante, digamos, en su práctica? Sí, básicamente creo que viene el propio humanismo y la revalorización de que la enfermedad, la clínica siempre decimos jerarquiza al enfermo sobre la enfermedad, y uno entiende que nos enfermamos por cuestiones del medio ambiente, sociales, psicológicas. Las especialidades tienden a ver una partecita, un órgano y una célula y hasta la mitocondria, es decir, se va cada vez afinando más y pierde esta cuestión. Y una palmada en la espalda para la persona, digamos, una cosa así. Sí, el mismo sentido ha llevado a rejerarquizar la clínica y volver, siempre transmitimos, a veces los diagnósticos difíciles o la clave para lo que está pasando el paciente está en su historia de vida, en una entrevista médica, en escucharlo, en el examen físico, y en contraposición de lo que parecía la explosión tecnológica y que solucionaba todo. Como que tengo esa imagen que me muestra hasta lo último y me va a dar el diagnóstico, y si sabemos que eso no ocurre, y a su vez toda la cuestión de contención, de acompañamiento, de tener alguien de confianza a quien recurrir, tiene mucho que ver con la salud, y que no se limita
a una mitocondria. Entonces, creo que ahí esta vuelta que decimos de vuelta a jerarquizar la clínica, que hoy vive una etapa, no diría de apogeo, esplendor, pero tiene su lugar y su lugar importante. Y cada vez más los pacientes, hasta los propios especialistas, por ejemplo, usted tiene que tener un clínico de referencia, ¿tá? Un médico que lo conozca integralmente y su historia y a qué medicamento respondido y cuál no, y cuál puede usar porque tiene varias patologías y no verlo en forma segmentada. Ahí, Digo, con lo cual la palabra tiene un peso importante también. Absolutamente, absolutamente. La palabra del médico se sabe que puede ser curativa o iatrogénica, es decir, hay que tener mucho cuidado porque podemos ayudar o una palabra también puede causar daño. Entonces, nosotros trabajamos mucho desde la cátedra, el servicio, con los residentes en relación médico-paciente. De hecho, tenemos seminarios de relación médico-paciente y como vos decís, Sebastián, la palabra y la palabra un médico tiene mucho peso. Uno lo entiende a veces cuando le toca ser paciente, eso recién, ponerse del otro lado y escuchar una palabra que le da confianza, que contiene, que da esperanza o que marca la situación. Roberto, cómo es la rutina? O sea, ¿qué haces vos? Vamos a ver, te ponemos de prototipo de médico clínico. ¿Cuál es tu rutina? Bueno, después de dejar los chicos en la escuela a la mañana, paso por... lo fuerte de la mañana es hospital y facultad. Uh-huh. Tengo comisiones de alumnos, de clínica por supuesto. Estamos también con los finales, con los parciales, con las clases teóricas. Y dentro del hospital universitario, que es el Centenario, pegado a la Facultad de Medicina, ahí damos de alguna manera el cursado de grado y también tenemos el servicio de clínica, que es un servicio pegado en todo sentido a la facultad y la universidad. Un gran equipo de residentes, son 24 residentes de clínica, 8 por año, de 3 años que dura la residencia, y ahí vemos los pacientes y tenemos bastantes actividades académicas, de seminario del central, que es el caso más problemático que tenemos en la sala, pases de sala por la sala y discusión de casos clínicos, seminarios culturales, seminarios en inglés, es decir, mucha actividad. Mediodía, consultorio privado, donde atiendo pacientes, hago medicina ambulatoria. Esto un poco rasgo de clínico, que mezcla internación con emergencia y lo ambulatorio, el consultorio. Y hacia la tardecita, actividad física, club, amigos y demás. No, perfecto. Eso más organizado, más o menos como sí. Pero lleva tiempo organizarse. Los primeros años son entre guardia y guardia, no es fácil. Claro, bueno, eso te iba a preguntar, esos primeros años sobre todo la residencia y de recién recibido, la verdad que tiene una dinámica bastante intensa, sobre todo porque, tiene muchas guardias. Sí, ¿no? Totalmente. Se está dando un fenómeno que nos preocupa, que antes siempre hubo una oferta de residencia que no alcanzaba a cubrir todos los egresados. Uh-huh. El que en su momento no entró a una residencia era porque no podía, porque quedaba fuera del orden de mérito. Uh-huh. En los últimos años se da la cuestión de que hay médicos egresados que eligen no hacer una residencia. Las residencias, yo creo que está demostrado como el mejor sistema de formación de posgrado, sí es duro, sí requiere algunos cambios, estuvieron haciendo cambios. No pasa en Rosario por ser una fuerte zona universitaria con gran cantidad de egresados, pero en ciudades importantes quedan residencias vacantes. Y nosotros en el Foro de Medicina Clínica, que nos reunimos con clínicos de todo el país, lo muestran una problemática, y residencias que no se ocupan, que eso es algo inaudito en años atrás. Ese periodo, sobre todo el de post-residencia o el de egreso, es un periodo bravo, difícil. Yo una vez en una charla lo hablaba como un periodo posparto, donde uno está una vida ahí en la facultad contenida con sus compañeros estudiando y de repente, o cuando termina la residencia, que también está en un sistema de formación, aparece solo en un medio ambiente bastante hostil. Desde mal pago, muchas guardias, no dormir, aparece el burnout, este síndrome de uh-huh. que uno se quema. Y bueno, sí, un periodo muy difícil, Martín, tal cual. Sí, uno lo vive. Yo no particularmente, porque bueno, he hecho otra especialidad, pero sí he visto esto, ¿no? Yo creo que respecto al tema de residencias, eso en algún momento va a requerir un análisis más profundo, ¿no? Yo coincido absolutamente de que es el mejor sistema de formación, pero que como sistema habría que repensarlo, porque me parece que
Básicamente me parece que se ha cambiado socialmente, que ya hay cosas que no se pueden establecer de la misma forma, en términos de relaciones sociales, de un montón de cosas que habría que analizar. Bueno, no es para el tema, no es el tema muy central, interesante. pero es interesante, pero sin dudas que es una instancia de formación crítica en cualquier instancia médica y bueno, lo que vos puntualizás, que es el hecho de que queden vacantes, con más razón amerita repensarla, ¿no? Pero bueno, sí es cierto esto, ¿no? El hecho de que terminar la especialidad y después empezar a andar, digamos, por fuera del sistema ya establecido, digamos, sistemático, Ujú. y bueno, la verdad que es toda una temática, ¿no? Sí. Yo te iba a preguntar, en general, uno ve que los médicos clínicos, los especialistas en clínica médica, siempre tienen alguna orientación en alguna temática particular, por esto, ¿no? De que si no es absolutamente inmenso el universo. ¿Vos tenés alguna orientación en este sentido? O a veces por gusto, ¿no? A veces me gusta más esto y... Sí, un poco por la historia de nuestro servicio y historia que uno se va dando de sociedades científicas. Me he orientado mucho en hipertensión y lo que es riesgo cardiovascular. Yo digo, no es el tema cuando hago el teórico a los alumnos, a ustedes les puede o no gustar hipertensión, pero es una cuestión de patología prevalente. Es decir, Claro. yo tengo que estar mejor formado en lo que voy a tener que ver todos los días. Abro la puerta del consultorio y más de la mitad tienen hipertensión o todos los que son patologías comunes. Yo elegí un poco eso, aunque mi fuerte es medicina General. Sí, general y clínica. Pero dentro del equipo hay uno que le gusta más algunos temas de neurología, hay gente que hace más autoinmunidad, hay gente que va más hacia la patología infecciosa, otros se orienta más a lo crítico. Tenemos de todo nuestro equipo ahí de instructores del hospital. Y sí, una mezcla de gusto y también pensando en qué va a necesitar mi paciente que yo esté mejor formado. Creo que también es una buena forma de elegir lo que uno profundiza. Bien. Hace no mucho hubo un congreso de clínica muy importante y bueno, por lo menos nosotros acá lo hemos visto numeroso, ¿no? ¿Hay algunos tópicos que hayan sido centrales que vos consideres? Bueno, se dio que también es el Congreso de la Asociación de Medicina Interna Rosario, que es un tradicional congreso de más de 30 años y que va creciendo y convoca mucho público de todo el país ha venido. Tiene siempre algunos invitados extranjeros. Este año coincidió que la mayoría eran sobre todo dedicados a autoinmunidad. Entonces hubo mucho tema de enfermedades autoinmunes, uso de corticoides, pero se combina con temas de medicina y cultura y tiene algún rasgo, digamos, bastante propio. Y Rosario tiene una escuela de clínica médica muy buena y de mucha tradición y de muchos años con referentes que van dejando y cada uno en la sociedad va tomando la posta y se la pasa al siguiente y funciona muy bien la Sociedad de Medicina Interna Rosario. Pertenecemos casi todos los clínicos y que es un poco estamos orgullosos de eso. Esta última edición tuvo mucho de autoinmunidad, pero es muy variado el tema porque es una oferta bastante amplia de días y disertantes y convoca casi todos los clínicos del hospital y sanatorios de Rosario tienen su lugar, y lo mismo que sociedades, esto del Foro de Medicina Clínica, que es la unión de varias sociedades del país, así que todos mandan sus docentes e intercambiamos. Por esa fecha vos estabas en Polonia, si mal no recuerdo, digo, porque Sí. más o menos nos íbamos mensajeando. Exacto. ¿Qué estabas haciendo ahí? Es muy interesante. En Polonia hay una editorial médica que se llama Pendium, de libros médicos, que su fuerte es un manual de medicina interna que la edita sobre todo la Universidad McMaster en Montreal. En este año hicieron una edición en castellano que no tenían, y bueno, eligieron revisores de la Sociedad Argentina de Medicina, me tocó ser uno de ellos, y nos invitaron, que hubo la presentación del libro y también un curso de medicina interna, y hacen algo muy interesante que es como un mundial de casos clínicos raros. Y bueno, seleccionaron un caso acá del hospital del Centenario. Que gane el más extraño, ¿cómo es eso? Más o menos así, sí, eso es
Este año ganó una doctora de Irlanda que lo presentó, muy bien presentado. A veces tiene que ver o raro o muy bien razonado. A nosotros nos gusta mucho el razonamiento clínico y ver cómo se llega al diagnóstico. Pero bueno, entre los 20 finalistas entró un caso del Centenario y fue Francisco Concilio, que es uno de los médicos jóvenes del staff, a presentarlo. Era presentación para sub-35, así que ahí quedé afuera. Fue una muy linda experiencia, que coincidió, aterrizamos y nos metimos en el congreso acá de Medicina Interna. Pero bueno, sí, fue una linda experiencia, sobre todo de intercambio, de ver cómo presentaban de distintas partes del mundo. Y es muy convocante esa... Bueno, y también de colocar un poco también en esos certámenes a la Universidad Nacional de Rosario, al Centenario, ¿no? Sí, siempre nuestra presentación es Cátedra de Clínica Centenario y Hospital de Cátedra Clínica de la Facultad de Ciencias Médicas y Hospital del Centenario. Te quería hacer una consulta de un tema que vos me habías dicho que era interesante también para hablar con la audiencia, y que es la prevención cuaternaria, ¿sí? ¿Qué es esto? Siempre hablamos de prevención primaria, entonces dan enfermedades secundarias y terciarias, y aparece en los últimos años prevención cuaternaria, que es evitar el daño que puede causar la medicina. Uno de los roles del clínico que se ve que va a ser, que está haciendo y va a ser muy fuerte, es actuar en esto. Es decir, el clínico por hecho hace medicina preventiva, de que van desde las vacunas hasta los chequeos de salud, pero se incorpora este concepto de prevención cuaternaria, que es un tema que hay muy delicado, difícil a veces de transmitir, pero es cuidar de los excesos de la medicina. En este furor preventivo, de cuanto antes mejor, o tratar de ver todo, o prevenir antes que ocurra, se puede hacer un sobreuso de tecnología, un uso no racional, pero no pensando solo en los costos que puede tener que ver, sino sobre todo en proteger al paciente, porque tenemos la chance de hacer los llamados sobrediagnósticos, es decir, enfermedades que no son tal o que no van a tener repercusión en la historia de vida del paciente, sobre tratamientos, daño psicológico, es decir, podemos convertir un sano en enfermo. Digo, hay que tomarlo con delicadeza porque hay dos tipologías extremas de pacientes. Son esos que nunca van al médico, que dicen, no, que a ver si voy me van a encontrar algo, que es algo empastillado. Y después el otro que te dice... Quiere ser intervenido a toda costa. Digamos. Sí, estúdiame todo, doctor. Y te dice, pídame todo, hágame todo, quiero un estudio por imagen. Y yo le digo que a los pacientes valoran a aquel médico que le dice que no. Esa ética de la negativa. Es decir, yo le digo, a mí me es más fácil pedirte, no sé, una tomografía que explicarte por qué no te la pido. ¿Por qué no habría que pedir una tomografía? Concreto y por ejemplo, hoy no estaría... ¿Es inocua o no? No irradia. A su vez, podemos encontrar lo que se llama incidentalomas, hallazgos inesperados, que alguna vez pueden ser la puntita del hilo, pero muchas veces son hallazgos que no tienen relevancia, que no le van a causar ningún problema al paciente ni a su salud, pero nos metemos en un camino que después... Ahora esto, hay que controlarlo todos los años, volverte a irradiar todos los años o llevarte a hacer una punción. Ese procedimiento invasivo entraña riesgos y sobre todo que ningún estudio mide demasiado el daño psicológico que lo puede ocasionar. No hay pacientes sanos que quedan muy preocupados. Hace poco me acuerdo de una paciente que por un dolor abdominal, medio vago, que uno podría discutir si tenía indicación, en la tomografía de abdomen informan que en la base del tórax le ven un nodulito menor de 5 milímetros, que son hallazgos muy frecuentes y que la mayoría de las veces no tienen ninguna importancia. Y esa mujer joven, sana, estaba muy angustiada, muy tensa, que le altera su calidad de vida. Y estar tenso, angustiado, lleva a otros problemas de salud y enfermedades. Y así se está trabajando mucho esto en el mundo. Aparecen sociedades científicas, hay una que menos es más, mucha de prevención cuaternaria, hay una organización que es Choosing Wesley, esto elija sabiamente o prudentemente, para tratar de poner sobre el tapete lo que es prevención cuaternaria. Y va a ser un rol principal del clínico esto, de desactivar algunos estudios o algunas indicaciones, o a veces algunos tratamientos indicados innecesariamente, que tiene que ver con excesos de la medicina. Pero bueno, un tema... Bueno, y también interesante para que los pacientes, de alguna manera, o las personas que van al médico, también puedan preguntarse sobre, ¿es necesario esto? ¿No es necesario? Pienso en la sobremedicalización también como otro factor.
Digo, ¿no? Me parece que un poco también eso es una herramienta para que los pacientes también se hagan soberanos sobre su propio cuerpo y sobre la práctica de medicina que allí se hace. De hecho, Sebastián, muchas de estas iniciativas son sobre todo agrupaciones de pacientes que la han promovido, en decir, cuidemos, ¿no? La salud es de todos, no es de los médicos, hay un concepto por ahí, dejar en manos la construimos entre todos, tiene que ver con la sociedad, y acá los pacientes tienen que tener un rol, es decir, entender como vos marcás, la medicalización de la vida, que de alguna manera le estás complicando la calidad de vida, necesariamente sin impacto fuerte en su salud, por excesos. Yo con esto que vos comentabas me estaba acordando de, digamos, algo que no deja tampoco de tener impacto sobre la práctica, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas de salud y cómo funcionan, ¿no? Y bueno, recordaba en una entrevista a un clínico de Inglaterra, que no sé bien quién era, pero en realidad el Estado le digamos, beneficiaba más a quienes hacían prevenciones. Por ejemplo, tenía números de pacientes que dejaban de fumar y el Estado bonificaba esa o pacientes que mejoraban sus controles de presión arterial. Obviamente otra lógica de pensamiento de la salud, ¿no? Y eso eran básicamente clínicos, por eso me parece que es muy interesante y es muy importante que se revalorice y se vuelva a poner esto que está sucediendo, que el clínico vuelva a tomar un rol preponderante en la práctica cotidiana, ¿no? Y que sea el médico de referencia, que de alguna manera digamos, el paciente se sienta en ese vínculo con ese profesional, ¿no? Yo te pregunto por último, para terminar, ya que tenemos con una audiencia de pacientes, pensemos, ¿qué consejo les da para elegir un médico clínico? A ver. Habla un médico, ojo, igual. Sí. Primero que elijo un médico clínico. Yo le agradezco mucho haber traído este tema como clínico, pero creo que el gran beneficio es para el paciente. Es decir, tiene que tener un clínico de confianza. Por suerte Rosario tiene una escuela de médicos clínicos y muchos médicos clínicos muy bien formados. Y hay que elegir uno que le genere confianza, que nosotros decimos no tiene que tener ni un rol de derivólogo, que son esos médicos, entras y ya te dicen vaya este y te derivaron y pierde sentido el rol del clínico. Y aquel que también que no se sienta omnipotente, que todo lo puede resolver y que sepan encontrar el momento justo, decir en necesito una consulta, un consejo, una opinión de alguien que sabe más que yo en ese tema específico. Es decir, que mezcle esa cuestión, que le dé confianza, seguridad, que no lo derive muy rápidamente y que se haga responsable y cargo del que sienta que tiene una contención. Creo que confianza, contención y acompañamiento, por ahí son palabras que definen bien el rol del clínico. Y un paciente debería buscar en esa línea un médico. Siempre decimos, es bueno tener un clínico en quien confiar, que es un eslogan del Foro de Medicina Clínica. Bueno, buenísimo. Bueno, fantástico. A buscarlo ahora en todo caso. Seguro, ¿sí? Seguro. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. No, muchas gracias a ambos y bueno, muy cómodo me he sentido acá y gracias por tomar el tema como clínico. Estábamos Gracias. escuchando al doctor Roberto Parodi, profesor adjunto de la Cátedra de Clínica Médica, coordinador del Servicio de Clínica del Hospital Centenario y presidente del Foro de Medicina Clínica de Argentina.